estampas del ballet Raimunda a cargo del Ballet Clásico de Guatemala. Yo creo que la noche fue espectacular, la gente salió sumamente complacida y sobre todo los familiares, ¿verdad? Que creo que sintieron un alivio, una palmada reconfortante, ¿verdad? De parte del Ministerio de Cultura. Entonces, fue como nuestra reacción, Francis, si no lo pudimos hacer institucionalmente en el momento. Entonces, esto fue una modalidad, yo creo que brillante. También había sido una idea del ministro Carlos Batzin, entonces logramos concretarlo, ¿verdad? Yo creo que en el futuro, pues, esperamos que no sigan falleciendo, pero es una linda modalidad, ¿verdad? No, y como dicen, sí, ¿verdad, Lester? Honrar honra, claro, ¿no? Por supuesto. Y yo creo que tú mencionas, sí, acá, entre los personajes homenajeados, sí, tenemos pues de la arquitectura, de la plástica, del cuento, Héctor Gaitán, tan conocido, ¿verdad? Pues, él nos traía la calle donde tú vives. Todas las leyendas, las leyendas de Guatemala, Luz Méndez de la Vega, a quien también tuve el gusto de conocer personalmente. Así es. Una mujer que, como tú dices, abrió brecha, ¿verdad? Así es. Desde catedrática universitaria, sí, personaje en la vida, Leonel Flores, Ricardo Mata, Ramón Banús, en fin. Sí. Tú pusiste junto aquí en este homenaje a personajes que de diferentes áreas de la cultura. Pues de prácticamente no fui yo, ¿verdad? Fue el destino el altísimo que terminó llamarlos en su orden. Y bueno, y al final, precisamente, cerramos con el homenaje a Efraín Recinos, nada menos que en la casa, ¿verdad? En la mansión que nos dejó, que es el Teatro Nacional, ¿verdad? Que es un orgullo guatemalteco, un orgullo nacional, ya es un ícono de la ciudad en el campo de la arquitectura, ¿verdad? Sí. De la misma manera que tenemos la Catedral y el Palacio Nacional como íconos arquitectónicos, el Teatro Nacional, el Centro Cultural, igualmente, ¿verdad? Es una preciosidad. Él diseñó de tal manera incluso los colores para fundirse con el cielo y con los volcanes que dan el marco espectacular de nuestra ciudad. Como tú dices, se ha vuelto un ícono de nuestra ciudad. Y hablando del maestro Efraín Recinos, pues obviamente estuve viendo en el blog, que tiene la Dirección de las Artes, ¿no? Y muy interesante porque, como yo hablaba al principio, nosotros estamos ahorita un poco rodeados de tantas malas noticias, ¿no? Así es. Pero cuando uno entra al blog, encuentra una cantidad de actividades, Lester, que me llamó la atención porque en parte me confieso que no conocía de todo lo que estaba sucediendo. Y hablando del maestro Recinos, pues veo que, por ejemplo, el 19 de mayo hay una actividad de un festival de la guatemalidad. ¿Cómo no? Que ahí lo van a ver ustedes en su pantalla, de lo que estamos hablando, y hay una ruta guatemalita también. Así es. A ver, contanos qué es lo que va a suceder acá, porque suena como que muy interesante. Yo creo que hay que dar el crédito también a la asociación Efraín Recinos, ¿verdad? Precisamente ellos también fueron parte fundamental en la celebración entre comillas, de este homenaje que realizamos, y ellos también tenían programada para el día 19 el rescate, digamos, y el hacer visible toda la obra del maestro Efraín Recinos, que está en la ciudad de Guatemala. En algún momento él había creado un autobús, ¿verdad? Y ustedes lo van a ver en la pantalla ahorita aquí, pues, en lo que así tenemos. Es. Entonces, este autobús se va a reproducir para que a los distintos puntos en donde hay obra del maestro Efraín Recinos. Y precisamente la guatemalita viene a ser uno de los llamémosle símbolos o logos que él creó, ¿verdad? Primero hizo una pintura que le llamó Guatemalita, y era una niña, justamente la niña de Guatemala, inspirada en la niña de Guatemala. Y es una obra que ha dado que hablar porque en algún momento
nuestro querido amigo Jorge Castañeda había comprado una copia del maestro, ¿verdad? Y la había instalado en el principio de la carretera entre San Lucas y Antigua, y se la robaron. Entonces, pues qué ladrones tan de buen gusto, pues entonces esta guatemalita daba mucho que hablar, ¿verdad? Y aparece también como parte fundamental de la obra del maestro. Entonces se va a hacer visitas a distintos puntos, por ejemplo, las gradas, el frontispicio de la Biblioteca Nacional y otros edificios, ¿verdad?, en el centro cívico que cuentan con parte de la obra del maestro. En el trayecto pues se van dando explicaciones, se van dando una serie de aspectos relevantes de la vida y obra del maestro Efraín. Es un gran homenaje. Bueno, pues es obviamente, y ahí van a ver ustedes en la pantalla a dónde pueden dirigirse, porque pues existe la posibilidad dentro de un cierto cupo de que se pueda participar. Ahora, por ejemplo, Lester, cuando hablamos de los grandes maestros que tú señalas, cuando hablamos de la herencia, del legado que nos deja Efraín Recinos, vemos una vida cultural muy rica en Guatemala. Y sin embargo, no necesariamente pues es conocida, no necesariamente las artes en Guatemala reciben el apoyo que deben de recibir. Y me imagino que como todas las instituciones, pues tú tendrás problemas presupuestarios. Por supuesto. Pero, ¿qué tan importante es la cultura en Guatemala? Porque a veces lo dejamos de lado, ¿verdad? Ahorita pues resaltamos a estos grandes personajes, pero como que después se olvida. ¿Por qué es importante que nosotros le demos ese apoyo a nuestras artes, a nuestros artistas, a nuestro acervo cultural? Fíjate que precisamente hace unos 2 o 3 días vinieron algunas personalidades de la UNESCO, de las Naciones Unidas, porque Guatemala en este momento es la capital mundial de la filosofía. Y precisamente un estudioso de la filosofía, invitado por Chile, nos vino a dar una sacudida, por así decir, porque, y eso no es solo Guatemala, tenemos grandes potencialidades, pero no las explotamos, ¿verdad? Primero porque no las reconocemos y no reconocemos su valor intrínseco. Y segundo, como que somos tímidos, ¿verdad? Y las potencialidades, por ejemplo, como figuras como Miguel Ángel Asturias o como Gabriel García Márquez, grandes figuras, quien acaba de fallecer, Carlos Fuentes. El fallecimiento de Carlos Fuentes, ¿verdad? Una gran figura, un gran intelectual, escritor. Entonces, como que nos quedamos cortos, digamos, en la, llamémosle, explotación, ¿verdad? Pero más que todo es que no reconocemos el valor de lo que tenemos. Entonces, recientemente, para ser exactos, en el año 2000, el estudioso mexicano Ernesto Piedras fue contratado por el Ministerio de Cultura y Deportes para hacer un estudio sobre el impacto y el aporte de la cultura al Producto Interno Bruto de nuestro país. Y en aquel tiempo salió el cálculo de un 7.26%. Es importante. Es un gran aporte y yo creo que es algo que todavía no está, ya debería estar actualizado. 6, 7 años más tarde estamos en eso de hacer una actualización de ese estudio, pero más importante todavía es uno de los proyectos de la actual administración con el licenciado Batzin y Leandro Yash, es la creación de la cuenta satélite de cultura en el Banco de Guatemala. Ello va a permitir un registro más exacto del aporte de la cultura al Producto Interno Bruto de la nación. De manera que cada fin de año nosotros vamos a tener cifras exactas y por supuesto podemos apostar que el aporte de la cultura va a ser muchísimo más alto de ese 7% que ya es alto.